Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Como recordarán, nos vimos la última semana de clases y nuestra materia es ética y formación ciudadana. Dadas estas circunstancias de la cuarentena que estamos atravesando todos, eh, vamos a tener hasta nuevo aviso esta modalidad que es la de las clases virtuales. Y bueno, en la medida de las posibilidades iremos compartiendo algunos videos con algunas actividades, algunos textos. Vamos a ir viendo con el correr de los días y de las semanas cómo vamos a ir trabajando. Así que bueno, bienvenidos al aula virtual. En la última clase, si recuerdan, una de las cosas que hicimos fue analizar la etimología de la palabra ética. La palabra ética, no sé si recuerdan, proviene del término griego ethos. Como bien vimos, ethos significaba uso, hábito, costumbre, y es en ese sentido en el que fue utilizado en los escritos tanto de Platón como de Aristóteles como de otros filósofos griegos. Según esta manera de entender la ética, el comportamiento moral depende de los hábitos y de las costumbres. Los hábitos y las costumbres son producto de convenciones sociales. Por ende, esas convenciones, esos acuerdos sociales pueden modificarse en tanto y en cuanto se discutan en el seno de la sociedad que lleva adelante ese tipo de moral. Además, como los hábitos y las costumbres los aprendemos, requerimos de la educación, de la formación moral para adquirirlos. Entonces es un proceso de aprendizaje que se lleva adelante donde interviene la moral. Y acá tenemos este nuevo elemento que es la moral, pero que lo vamos a ver en las siguientes clases. Hasta acá lo que tenemos entonces es lo que habíamos visto un poco en la clase anterior, la procedencia del término ética. Y esa es una de las partes que compone el objeto de estudio de esta materia, que como se dan cuenta es algo abstracto, no es algo concreto, no es algo que podemos encontrar cuando vamos por la calle, sino que es algo que es objeto de discusión y no está cerrado. Entonces, por un lado, tenemos ética y formación ciudadana, o como se llamaba antes, ciudadanía. Entonces, es la ética en relación a el hecho de ser partícipes de una comunidad, de ser ciudadanos. Y ser ciudadano es un término que también tiene su historia. El término de ciudadanía proviene de civitas. Civitas es un término que proviene del latín. Como sabrán, el latín es el idioma del Imperio Romano. La condición de ciudadanía implica un conjunto tanto de derechos como de deberes. De derechos como de deberes que el ciudadano debe cumplir y entra en relación de esta manera con el modo de relacionarse en su sociedad. La ciudadanía es la condición que se le otorga a un ciudadano de formar parte de una comunidad organizada. Entonces tenemos derechos y deberes. Por ejemplo, en este momento estamos en esta cuarentena porque hay una situación de pandemia del coronavirus, que de hecho pueden obtener un buen informe con datos científicos del coronavirus. Como nosotros que formamos parte del Estado argentino, tenemos derecho a la salud, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos llegáramos a enfermar, podemos requerir la asistencia del Estado, y a la vez tenemos obligaciones, y en este caso la obligación, dada la pandemia,
que nos exige el Estado es guardar la cuarentena. Ese es un ejemplo concreto de lo que implicaría la ciudadanía. Entonces, la ética en relación con la condición de la ciudadanía pone en juego el modo. El objeto de esta materia entonces es el estudio del mejor modo de relacionarnos en una sociedad, en comunidad. Y otra cosa, si bien el término civitas proviene del latín, la idea de la ciudadanía proviene de la antigua Grecia, de la polis, algo de lo cual también pueden informarse a través de este video. Entonces, para poder avanzar en el objeto de estudio de esta materia, vamos a profundizar sobre la idea de la ética, y como bien vimos recién, en la importancia hay una importancia determinante en analizar la procedencia de los términos, porque como vimos en la clase anterior, los términos guardan su historia y guardan mucha información en sí mismos. Entonces, analizando los primeros usos y los orígenes del concepto de ética, vamos a entender un poco mejor de qué va. Hoy tenemos una presentación, pero a medida que vayamos desarrollando el curso, vamos a poder ir masticando y comprendiendo un poco mejor la idea que gira y los conceptos que giran en torno a la ética. Cuando nos acercamos a un objeto de estudio, volver la mirada sobre su origen histórico resulta determinante para la comprensión y nos ayuda a entender que el surgimiento de ideas, de conceptos, es un proceso a lo largo del tiempo. No es un único momento y no está anclado, sino que también sufre las transformaciones del paso del tiempo y del resto de las transformaciones, está vinculado con el resto de las transformaciones de la sociedad. Como dijimos, el origen de la ética, y como vimos, está ligado inevitablemente a analizar el origen de la filosofía. Justamente la ética es una rama de la filosofía. Pero bien, con eso vamos a avanzar a partir de ahora para la próxima clase. Lo importante es que ahora nos queden una serie de ideas claras para poder avanzar con paso seguro. El origen etimológico de ética, que es ethos, uso, hábito, costumbre. El origen de ciudadanía, de civitas, y lo que implica, derechos y deberes. Y la condición que otorga al ciudadano en una comunidad organizada. Y a la vez la importancia de desentrañar la historia de estos conceptos para ver qué proceso tienen a lo largo del tiempo y de las comunidades en donde juegan un rol clave. Bien, luego revisen las actividades que dejamos acá en el aula virtual y bueno, nos estamos viendo próximamente. Nos vemos.